Amén. Leamos la palabra de Dios en el libro del profeta Amós. Eso está después de Daniel, Oseas, Joel, Amós, capítulo 9, versículo 2 al 4, dice así: aunque cavasen hasta el Sheol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Amén. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido fugitivos alguna vez? ¿Cuántos han sido prófugos? Es lo mismo. Prófugo o fugitivo. Tenemos buena noticia para el fugitivo. Hay una buena noticia para el fugitivo. Un fugitivo o prófugo es alguien que huye o que se esconde de la autoridad. Es alguien a quien andan buscando y su trabajo es evitar que lo encuentren. Se espanta hasta de su propia sombra, porque no es fácil usted saber que lo andan buscando y que en cualquier momento lo van a sorprender, no para bien, sino para mal, porque para trancarlo en la cárcel. Entonces usted vive una vida de zozobra, de intranquilidad, escondiéndose hasta de su propia sombra. Había una cárcel muy famosa que se llamó Alcatraz, por allá por California, que era una cárcel especial para los fugitivos, para esos presos peligrosos que eran especialistas escapándose. Y la mayoría, pues, cuando lo llevaban a esa cárcel, pues no había más remedio, no podían salirse. Aunque hubo una pareja de hermanos que se escapó, eso hace como alrededor de 40 años, y todavía lo están buscando. No se sabe si fue que se lo tragó el mar o que escaparon, pero no lo encontraron más. Hay muchos casos así. Hay muchos fugitivos por razones políticas, por razones de crímenes, por narcotráfico y por muchos ilícitos. Hay mucha gente que se está escondiendo. Me llama la atención una historia que leí hace poco de una familia que vivió con un hombre que era el esposo y padre de esa familia durante 40 años y no lo conocía. A los 40 años de casado con esa señora y con hijos y nietos, se aparece la policía, la FBI, a buscarlo. Y cuando toca la puerta, la señora le dan el nombre a quien buscan y ella dice que no, que a él no vive ahí. Y ellos le dicen, insisten, sí, nosotros sabemos que vive aquí y está aquí. Así que dígale que salga. Y él salió. Y le dice a la señora, ellos tienen razón. Ese es mi nombre. 40 años se había escapado de la cárcel por un asesinato y no lo habían encontrado. Cambió su identidad y se hizo su familia. Lo que quiere decir que esa esposa no estaba casada con él porque él era otro. Esos hijos no eran de él porque él era otro. ¿Pero por qué él lo hizo? Porque era fugitivo y tenía que cambiar todo, pero a los 40 años de estar huyendo, lo encontraron. Algunos tienen la dicha de que mueren y no lo encuentran, pero son muy pocos. Ahora, ¿por qué existen los fugitivos y los prófugos, los delincuentes, los malvados? Porque hay leyes. Si no hubiera leyes, no hubiera fugitivos.
Entonces el que evade el compromiso con el Estado, el que incumple las reglamentaciones del Estado donde vive y se esconde de la ley, se convierte en fugitivo. Lo anda buscando la justicia. Hay fugitivos por violentar las leyes. Usted se come una luz roja en un país donde hay orden y las cámaras lo chequean y le mandan su reporte a su casa. Y si usted no paga eso, se le va acumulando hasta que usted se convierte en un violador consuetudinario de la ley y por lo tanto en un fugitivo. Hay fugitivos por irresponsabilidad, que al saberse descubierto deciden huir, porque lo más honorable, y yo pienso lo más favorable, si usted ha cometido un error y usted se escondió y lo encontraron, tírase muerto, humíllese, acepte, no pelee, no enfrente, porque hay algunos que entonces quieren pelear con la autoridad para arrebatar un derecho que ya perdieron por haber violentado la ley. Entonces, muchas veces deciden escapar y no enfrentar cargos ante la justicia y se convierten en fugitivos. El fugitivo tiene conciencia del mal que ha cometido, pero huye. O sea, el fugitivo no es inocente. Todo el que es prófugo de la justicia sabe que es prófugo de la justicia. Y no solo que sabe que es prófugo, sino sabe por qué es prófugo. Y sabe que él no tiene razón y que la justicia tiene razón al andar detrás de él. Muchos de los que me escuchan tal vez, muy probable que estén en ese grupo, porque violentaron de manera consciente una u otra ley. Hay una ley humana y hay una ley espiritual. Hay una ley divina. Entonces nosotros estamos en dos frentes. O somos prófugos de la justicia divina, podemos ser, o podemos ser prófugos de la justicia humana. El que violenta las leyes humanas y no enfrenta sus cargos es prófugo de la justicia o de la ley humana. El que violenta la ley divina y no enfrenta sus cargos es prófugo de la ley de Dios. ¿Habrá éxito siendo prófugo de la ley de Dios? Muy difícil. Ha sido una constante de la gente desde el día que pecó el primer hombre, tratar de evadir la justicia de Dios. Es probable que muchos de los que me estén escuchando estén evadiendo la justicia de Dios y que tienen años evadiéndola, sabiendo que la están evadiendo, sabiendo que son culpables y por qué son culpables y de qué son culpables, pero están evadiendo o tratando de evadir. Ante las leyes humanas es un tratamiento, ante las leyes divinas hay otro tratamiento. Algunos han tardado años para ser descubiertos por la ley humana, pero la ley divina lo consigue tan pronto lo desea. Hay un juicio ineludible. Aquí tenemos una lectura en Amós, capítulo 9:1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derribe el capitel y estremezcase la puerta o las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aquí está hablando el Señor con su pueblo. Está hablando con Israel y Judá. El libro de Amós es un libro de reprimenda, es un libro de juicio, es un libro de exhortación al pueblo por su pecado. Había mucho pecado de injusticia social, había mucho pecado en la sociedad judía e israelita en ese tiempo, y Dios manda al profeta para hacerlos reflexionar. Y le dice el profeta: vi al Señor sobre el altar. O sea, cuando Dios se dispone a hacer juicio, en esta ocasión ni siquiera dejó al lado el altar, sino que involucra
a aquellos que se llaman religiosos. ¿Por qué? Porque el pecado que estaba cometiendo Israel y Judá no solamente era afuera en la sociedad civil, secular, era también en la sociedad que decía que amaba a Dios. Entonces Dios le da una advertencia y le dice: no habrá de ellos quien huya ni quien escape, porque desde el mismo altar voy a remover, voy a sacudir, dice, derriba el capitel o las columnas y estremezcanse las puertas y hazlo pedazos sobre su cabeza, dice el versículo 1 del capítulo 9 de Amós. Y sigue diciendo: aunque cavasen hasta el Sheol, hasta el sepulcro, hasta lo profundo de la tierra, de allí lo tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. ¿Con quiénes está hablando? Con los que intentaran ser prófugos de la justicia divina. Porque el religioso trata de escudarse. El que conoce un poquito a Dios, el que conoce un poquito de las reglas divinas, pero que también es hipócrita y quiere estar tapando el sol con un dedo, cuando comete sus fechorías, se hace el inocente. El no fui yo. Entonces Dios le da un aviso: voy a sacudir las columnas. Nadie va a escapar. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y dice: aunque traten de buscar alternativas, aunque traten de buscar refugio para esconderse de mi presencia, no será posible. Dice: aunque subieren al cielo, de allí los haré descender. O sea, no hay posibilidad, hermanos o amigos. El mejor camino cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios, lo mejor que hay que hacer es reconocerlo, humillarse y refugiarse en la misericordia de Dios. Si usted se humilla, reconoce su error y se cobija bajo la gracia divina, nada le pasará. Pero si usted trata de evadir a Dios, está declarándole la guerra al Todopoderoso. Eso es como que una hormiga le declara la guerra a un elefante. Y luche contra el elefante. Dice el Señor: aunque te vaya arriba, aunque suba, aunque cavase hasta el Seol, allá lo tomará mi mano. Y aunque subiese hasta el cielo, de allá lo voy a hacer descender. Esto es muy bueno para ciertos ignorantes que creen que se le van a escapar a Dios. Y que lo que ellos están haciendo Dios nunca lo va a saber. Y que nunca se va a saber. Porque son dos cosas. No solamente que Dios lo sabe, porque eso es indiscutible, sino que Dios permitirá que otros lo sepan. O sea que Dios te va a destapar. Te bajaré del cielo si subes y te levantaré de la tierra si te sepultas debajo de la tierra. O sea, no hay posibilidad, no hay manera de que nosotros podamos escapar de la presencia y del juicio de Dios. Y dice el versículo 3: si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí lo buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. En otras palabras, no luches contra Dios, amigo o hermano, que me está viendo y oyendo por radio, por televisión o que esté donde esté. No luches, no intentes esconderte de la presencia de Dios. No hay posibilidad de éxito en tu empresa de esconderte de la presencia
de Dios. Algunos han tardado mucho tiempo, como el pescador que le da al tiburón soga. Algunos creen que a Dios se le ha olvidado, cometen sus fechorías y se van a andar. Y creen que a Dios se le olvidó y que nada va a pasar. Y el día que usted menos espera, les retiran la sábana. Y se queda usted, la frazada, con todo el frío del norte, se queda usted titiritando. Entonces lo mejor es no luchar contra lo imposible. Rectificamos que un fugitivo de Dios es alguien que, conociendo las reglas, los mandatos, la voluntad de Dios, trata de hacer lo contrario y quedar bien. Trata de desobedecer a Dios y hacerse el inocente. El no fui yo. Y como no fui yo, no tengo condenación. Porque yo soy una persona noble, una persona irreprensible. Yo soy una persona que no ha cometido ningún ilícito. Pero solamente Dios, si usted sabe que lo cometió. Pero usted es un prófugo de la justicia divina y de su propia conciencia. Porque cuando uno comete ciertos hechos, entonces es prófugo de su propia conciencia también. Porque trata de esconderse de sí mismo. Porque sabe que lo que hizo, lo hizo, y eso nunca se va a desprender de su memoria. En la Biblia hay historias que parecen cuentos, cuentos para reír. Pero de estas historias nosotros aprendemos muchas verdades importantes. Hay dos casos muy conocidos que la mayoría de los oyentes ya se lo sabe. Hay un caso en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 34, de dos reyes, uno de Israel y uno de Judá. Ambos países pertenecían al equipo, al pueblo de Dios. Y había una guerra contra el rey de Siria llamado Senaquerib. Y Josafat y Acab de Israel y Judá se unieron para pelear contra Siria. El rey de Israel, Acab, le pide al rey de Judá, su colega, que lo apoye en esta jornada porque Siria era más poderoso que Israel. Josafat, que era más fiel a Dios que Acab, acepta apoyar a su vecino. Y se van a la guerra en Ramá de Galad. Y el rey de Siria dio una orden a los capitanes, a los comandantes de la guerra. Lo que yo quiero es que me traigan aquí preso, vivo o muerto, al rey de Israel, Acab. No le tiren a más nadie. Traten de evadir a los demás porque lo que me interesa es Acab. Acab se había constituido en prófugo de Dios. Acab era un rey idólatra que había traicionado a su pueblo y había traicionado a su Dios, sirviéndole a ídolos y a esculturas diabólicas y abandonando el culto a Dios. Y por eso Dios permitía castigos a Israel. Se van a la guerra y le dice a Acab, a su compañero Josafat: vete vestido de rey en tu carroza real con tus guardaespaldas a la batalla. Yo me voy a vestir de cualquiera, de un soldado más. Me voy a camuflar y me voy como un soldado más al campo de batalla a pelear. Él sabía que el rey de Siria lo perseguía a él y lo que quería era confundir al enemigo. Y los capitanes no encuentran al rey de Israel por ningún lado. Pero Dios sí sabía dónde estaba el rey de Israel. Él quería esconderse de la ira de Dios. Ya el profeta Micaías le había dicho a él: si vas a la guerra no volverás. No volverás, y lo mandaron preso. Le dice: vas a estar preso hasta que yo vuelva. Le dice él: si vuelves.
porque ya tú violaste y Dios me dijo que te iba a cortar. Entonces, con todo y esa advertencia de un verdadero profeta, este rey se enfrasca en una batalla, tratando de contradecir lo que ya Dios había dicho. Un desobediente, un malvado, un violento contra Dios. Es un desafío a Dios. Entonces Josafat se va vestido de rey en su carro real. Y Acab se va como un cualquiera. Y la gente de Siria matan por aquí y hacen por allá y destruyen por allá y no encuentran al rey de Israel. Y viene uno y dice, déjame tirar esta flecha para arriba. Y la tira para arriba y se le pega a Acab y lo mató. Imagínese usted. O sea, estaba huyéndole, no era a Senaquerib que le estaba huyendo. Él estaba escondiéndose de Dios, porque ya Dios había decretado su ira por su desobediencia. Entonces, cuando él se siente perseguido por Dios, él quiere esconderse y hacer lo contrario. Pero habrá posibilidad de éxito en un caso así. Hay otro caso conocido de un hombre en la Biblia llamado Jonás. Jonás era profeta, un profeta de Dios. Y Dios lo mandó a un trabajo, pero a él no le pareció bien el trabajo que iba a hacer. Porque hay veces que nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y sabiendo lo que Dios quiere, nosotros hacemos otra cosa. Sabiendo que Dios sabe qué es lo que nos conviene, nosotros muchas veces queremos establecer nuestro criterio por encima del criterio de Dios. Usted abre la Biblia y está llena de consejos, de exhortaciones, de instrucciones. Y cuando usted ve la Biblia habla del egoísmo, dice el egoísmo es malo. La Biblia habla del orgullo, el orgullo es malo, la vanidad es mala. La Biblia habla de la glotonería es mala. Y cuando usted empieza a ver cosas en la Biblia, usted dice, no, eso, y usted hace lo que usted le da la gana. En vez de obedecer lo que plantea la Biblia para su tranquilidad, para su felicidad, para su tranquilidad espiritual y emocional, usted hace, no, yo tengo que hacer esto porque esto es lo que a mí me conviene. Porque usted piensa, a veces pensamos, que sabemos más que Dios. El Señor nos dice, no hagas esto, no bebas, no te emborraches, no desees la mujer de tu prójimo. Y una serie de detalles, de pasos que Dios nos exige, pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿Cuántos hombres andan por ahí presos, o enfermos, o muertos, por haber desobedecido lo que está claro en la palabra de Dios? El Señor prohíbe que nosotros nos emborrachemos. El Señor nos dice que no andemos en mala compañía, pero nosotros hacemos lo que nos parece. El Señor nos dice, hijo, obedece a tu padre y a tu madre. Pero no, los muchachos lo que quieren hacer lo que ellos entienden que les conviene o que les gusta, porque no averiguan si les conviene o no. Muchas veces lo que conviene o no conviene es irrelevante. Lo importante es lo que me gusta en el momento. No piensan en el futuro. Entonces piensa, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ellos no honran ni obedecen. Pero la Biblia dice a los padres que también soporten a sus hijos. Pero los padres lo que hacen es que lo golpean, lo maltratan. Si nosotros nos llevamos del patrón bíblico en cualquier escenario de la vida, vamos a tener éxito. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestro patrón, nuestra voluntad, lo que yo creo que está bien. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces me convierto en un negador de la voluntad de Dios. Me convierto en un prófugo de la justicia divina. La Biblia dice, ama hasta a tu enemigo. Y yo lo que hago es que odio. Por cualquier cosita me creo que soy superior al otro. Entonces yo lo veo con desprecio. Pero
¿Qué cosecha voy a tener yo haciendo lo contrario a la voluntad de Dios? Lo que tiene la sociedad descalabrada en el día de hoy. Muchos psicólogos, muchos psiquiatras trabajando, muchos cardiólogos. ¿Por qué? Porque la gente se enferma antes de tiempo o sin necesidad de enfermarse por la sobrecarga emocional que ellos mismos se ponen. La Biblia dice, ama. El que ama vive. El que odia muere. El que odia vive con su pensamiento y su corazón cargado de maldad, y eso resta tiempo a su existencia en esta tierra. El que ama disfruta de la vida. No sufre como sufre el que odia. El que envidia, el egoísta, el orgulloso sufre innecesariamente. El humilde no sufre tanto como el orgulloso, porque el humilde con lo que le toca está contento. El orgulloso nunca está satisfecho. Siempre lo trataron mal y no le dieron lo que le tocaba. Entonces ese es el consejo sano de la palabra de Dios. Pero no, yo tengo mi propia personalidad, mi propio carácter, y yo soy así porque mi temperamento es este. Entonces cosechamos lo que se está cosechando. Hay muchos tipos de fugitivos. Pensemos en lo que el Señor ha dicho, lo que desea de nosotros y lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, la primera pareja que Dios puso en el huerto del Edén, se convirtieron en fugitivos. Cuando violan lo que Dios ha pedido que hagan, o cuando hacen lo que Dios dijo que no hicieran, viene la voz de Dios, se pasea en el huerto. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron. Porque el intento un tanto ingenuo de nosotros es intentar escondernos de la presencia de Dios. Es lo más ridículo que nosotros podemos hacer. Es tratar de que Dios no sepa lo que yo hice o lo que yo estoy haciendo. No solamente que no lo sepa, sino que vamos a cosechar de acuerdo a lo que sembremos. Entonces, todo el que violenta la palabra de Dios, todo el que está consciente que no está viviendo conforme a lo que Dios quiere, entienda que se constituye en fugitivo o prófugo de Dios. Hay gente que no va a la iglesia porque dice, me pueden convertir. Yo he oído eso muchísimas veces. Me pueden convertir. ¿Por qué él dice que lo pueden convertir? Porque él sabe que tiene que convertirse y no quiere humillarse. Él sabe que si va a la iglesia, el Espíritu Santo va a utilizar a cualquiera y lo va a hacer entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que él no quiere. Hay gente que sabe que está haciendo lo malo, pero prefiere seguir haciendo lo malo. Y dice, cuando oigo un mensaje se me engrifan los pelos. ¿Por qué? Hay gente que oye una canción y empieza a llorar. O recuerda a una persona. Yo me he encontrado personas, me encontré una señora una vez y se me identificó como la señora del general Tar, un general famoso, y se me identificó como la señora de ese general. Y me da la mano y dice, ¿usted es el pastor fulano? Digo, sí, para servirle. Y casi no pudo hablar, empezó a llorar. ¿Por qué lloraba? El Señor le enrostra a la gente su vida en la cara. Y cuando ven un predicador del evangelio, se acuerdan de todo lo malo que han hecho y de todo lo bueno que pudieron haber hecho y que no lo hicieron. Y Dios le está dando oportunidad. Porque a cada prófugo de la justicia de Dios, el Señor le está dando oportunidades. En este momento, usted está oyendo este mensaje, usted está oyendo esta predicación que se constituye en testigo de tu realidad. Dios te está llamando porque el tiempo no se detiene.
el tiempo se acaba, el reloj no se para. Y cada vez que pasa una hora nos queda una hora menos. Entonces, si yo intento accesar a la patria celestial en condiciones pecaminosas, me voy a llevar un tremendo susto y una mala respuesta. Entonces Dios quiere que nos arreglemos antes de. Pero hay gente que se cree intocable. Hay gente que cree que allá pegue y aquí no llegue. Hay gente que cree que eso es para los humildes, sencillos e indefensos. Que a ellos no le va a llegar la ira de Dios. Hay gente que vive su vida cómoda, su vida de confort, su vida de lujo, su vida de francachela y no se acuerdan que arriba lo están chequeando, lo están mirando, lo están siguiendo. Y el día menos pensado, usted tiene un tropezón que lo hace reflexionar y recordar por qué le sucedió lo que le sucedió. Hay en Apocalipsis capítulo 6, hay un recordatorio a los intocables, a los que se creen que son intocables. Porque hay gente que se cree intocable, que a ellos no le va a llegar el día del juicio. Hay gente que no van a una iglesia. Y si van es por asunto de sociedad. Porque van a hacer un tedeo, una que sé yo quién, una alta figura. Entonces yo voy a exhibirme. Pero no van con la intención de buscar a Dios. No van con la intención de humillarse. No van con la intención de pedir perdón y tener un acercamiento a Dios y tratar de vivir de acuerdo a lo establecido por el Señor. Entonces se van a llevar un susto. Dice Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, fíjese, vaya notando, los reyes y los grandes, los ricos, capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes y decían: caigan sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el rostro y de la ira del Cordero. Esos son prófugos. Todo eso están funcionando hoy como prófugos de la justicia divina. Ahí está mencionando los de arriba y los de abajo. Comienza con los reyes. Los reyes, presidentes, jefes de Estado, con ellos comienza. Y continúa con los grandes. Los grandes son todos los que se creen por encima de la ley. Los grandes son todos aquellos que no van presos. Los grandes son todos aquellos que tienen mucho poder económico y poder social y que están por encima de la ley. Esos son los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos, pero no se queda ahí. Dice: y todo siervo y todo libre. O sea que Dios no está en contra de los grandes solamente, ni en contra de los pobres solamente. Porque hay gente que cree que Dios es enemigo de los ricos y amigo de los pobres. Dios es amigo de los dos. Y para Dios es la misma cosa. Aquí está muy claro. Primero comienza diciendo a aquellos a quienes nosotros los llamamos grandes. Capitanes, reyes, presidentes, ricos, poderosos, famosos. Y no se queda ahí. Entonces sigue diciendo: y a todo siervo, y a todo libre. O sea, a la clase menuda, a la clase humilde, sencilla, pobre, los de abajo, los del medio y los de arriba, todos a una van a estar gritando literalmente, gritándole a las cuevas y a los montes, a las piedras. Esto es figurado. Gritándole a las piedras. Los que están es buscando cómo escapar. Los que estarán es buscando un escondite. ¿Por qué? Dice aquí: escóndannos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Cuando ellos vean que lo que se ha venido predicando tantos años es verdad,
Cuando ellos vean que relampaguee en el cielo, como dice la Biblia, todo ojo lo verá. Cuando Cristo abra los cielos y el espectáculo, el único espectáculo de ese tipo que nunca se ha visto. Hay gente que no lo creen porque no se ha visto. ¿Cuántas veces descubrió Colón América? Una. Nunca se había visto antes. Se vio una. Hay cosas que solo se ven una vez. ¿Cuántas veces usted ha nacido? Una sola vez. ¿Y cuántas veces se va a morir? Una. Entonces, una vez viene Cristo. La Biblia dice que el cielo se abrirá y nosotros lo veremos tal como Él es. Pero lo que para un grupo será de dolor, porque los que creían que eran poderosos se descubrirán que ni el dinero, ni los tanques de guerra, ni los cohetes, ni las ojivas, ni los sofisticados instrumentos de guerra que hay, le saben a nada. ¿Qué van a decir? Elementos tan rudimentarios como las piedras, como las cuevas, dice, caigan sobre nosotros, porque nuestro refugio no vale. Nuestro equipamiento no alcanza para defendernos ¿de qué? De la ira. De la ira de aquel que está sentado en las nubes. No nos podemos detener. Aquel que está sobre el trono y de la ira del Cordero. Dios le va a permitir a ellos que tengan una visión de lo que viene. Para que vean de qué se perdieron. Y le va a permitir la visión de ver venir con ellos a los hombres y mujeres que le sirvieron a Dios. Y mientras unos lloran por ese acontecimiento, mientras unos sufren por ese acontecimiento, otros estaremos gozando, disfrutando lo que vivimos en esta tierra, lo que predicamos en esta tierra. Porque el día que se cumpla lo que Dios ha dicho, mucho, la mayoría sufrirá. Pero hay un grupo que se apercibió a tiempo. Hay un grupo que abrió los ojos. Hay un grupo que pensó. Porque hay gente que dice los evangélicos son locos. Yo le invito a que se detenga un momento, aunque no cambie su opinión, piense un poquito en las locuras de nosotros. ¿Por qué es que son locos? ¿Por qué están en eso? ¿Qué verdad habrá en eso? Deténgase a pensar si es verdad que somos locos o que somos demasiado inteligentes. Usted sabe que al que es demasiado inteligente le llaman loco. A la mayoría de los científicos primero le llamaron loco. A la mayoría de los filósofos primero le llamaron loco. Y era que estaban fuera del montón. El que se sale del montón es anormal, porque la normalidad es mediocre. El que sobresale a la media se ve, es un pájaro raro, pero a veces es que sabe más que todo el que está ahí, y entonces ellos no lo entienden. Es como que alguien venga a predicar en ruso aquí. Nadie lo va a entender. ¿Quiere decir eso que sea loco el que está acá? No, que usted no lo entiende. Entonces, mucha gente cree que nosotros estamos desquiciados, hablando disparate, porque ellos no se han detenido a pensar en el fondo de lo que nosotros predicamos y de lo que se recibe de lo que nosotros predicamos. Todo el que teniendo conciencia de su estado espiritual y evade la voluntad divina para Dios, es un fugitivo. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es fugitivo de Dios. Es un fugitivo de Dios. Dice Proverbio 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Aleluya. ¿Y de quién huye? ¿De quién es que huye? ¿Del otro impío? No. De la justicia divina. Huye de la justicia divina. Huye el impío, se convierte en prófugo sin que nadie lo persiga, aparentemente.
Aparentemente nadie lo está persiguiendo, pero el que se esconde sabe la que hizo. Hay una buena nueva para el fugitivo. Hay una buena noticia para el que está huyendo. Hay una buena noticia para todo aquel que está viviendo fuera de la voluntad y de la gracia de Dios. Todo aquel que sabe, mire, el que ha oído el mensaje del Evangelio, el que ha leído la Biblia, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, sabe que es prófugo y se asusta. Porque más de uno de ustedes habrá oído testimonios como los que hemos oído de personas. Recuerdo el caso de un joven que se soñó que Cristo había venido. Él estaba en su mundo y se sueña que Cristo ha venido. ¿Y sabe lo que hizo? Llamó a su papá a ver si estaba ahí. Porque él pensó, si papá está ahí, no ha venido Cristo. Pero él sabe que él se puede quedar porque el papá no, que el papá está bien. Entonces, ¿por qué tú no te pones como tu papá? Porque se sabe, conscientemente se sabe prófugo, pero no resuelve el problema para dejar de ser prófugo. ¿Cómo sabe usted el día en que se va a encontrar con la muerte? Porque todo el que conoce un poquito de Dios, un poquito de la Biblia, y sabe la vida que está viviendo contraria a la voluntad de Dios, no quiere morir en esa situación. Pero dice, no, yo voy al cardiólogo, estoy bien, fui al neumólogo, estoy bien, voy al gastro, estoy bien, yo estoy bien de todo, yo me examiné de arriba abajo, yo no me muero ahora. Entonces sigue su mundo. Hoy solamente por ahí es que viene la muerte. La muerte tiene mucho carro, tiene jipeta, motoneta, bicicleta, patineta, tiene muchos tipos de vehículos la muerte. No solamente por una enfermedad. Hay muchos que están sanitos hoy y mañana a esta hora están en el cementerio. Hay gente que le ha dado un solo ataque del corazón, uno, y no lo han resistido y se van. Entonces la gente sabe que si Cristo viene o si se muere y lo encuentra la muerte en esa condición, se perdió. Entonces, ¿qué está buscando? ¿Qué es lo que tiene que hacer el prófugo de la justicia y la verdad divina? Tratar de resolver su problema. ¿Pero qué hacen? Huyen. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero hay buena noticia. Hay una buena noticia en Romanos 8:1. Constituye el cese de la condenación. Porque ¿por qué el prófugo es prófugo? Porque es un condenado por sus hechos. Entonces, dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando yo doy el paso, no importa la carga de pecado que yo arrastre, no importa las veces que yo me haya equivocado, no importa las veces que haya ofendido consciente o inconscientemente. Si llega un momento y yo en un acto de reflexión, yo me compunjo, yo reflexiono, yo concluyo, yo me doy cuenta, yo descubro que he pecado, que he hecho lo malo, me arrepiento, me convierto y entro a Cristo Jesús. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que entran al rebaño, para los que ingresan al redil, para los que se unen a la fila que va hacia el reino de los cielos. Mientras yo no hago eso, hay condenación. Porque lo contrario también es verdad. Romanos 8:1. Mientras yo no reconozco mi pecado, todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios una o mil veces. Nadie puede decir que nunca ha pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Está condenado el que no reflexiona,
el que no pide perdón, el que no reconoce su pecado y se aparta, está condenado. Ahora, los que están en Cristo Jesús, ninguna, y cuando dice ninguna es ninguna, cuando dice ninguna es que no hay nada, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y le agrega el traductor, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el que está en Cristo Jesús, la condenación pasó a otra etapa. Ya no existe la condenación para él. Eso es una buena noticia, porque esa noticia, en el sentido espiritual, constituye una amnistía o un indulto. La entidad competente para declarar quién es culpable o quién no, dice que tú no eres culpable, que tus pecados fueron perdonados, que tus delitos fueron pasados a otra página, que ya tú no, la ficha que tú tenías en la policía o en el departamento de secreto, las fichas que tú tenías, los reportes negativos, fueron quemados, fueron anulados. Ya tú eres nuevo, no hay condenación, no hay tacha para el que está en Cristo Jesús. Eso es para los fines de arriba. Para los fines de aquí es posible que la gente siga señalando, porque la gente muchas veces no entiende el milagro de la transformación. Hay gente que se convierte, pero en su vida pasada hicieron muchas travesuras, hicieron muchas cosas. Vienen al Señor, entregan su vida, y en alguna ocasión alguien me preguntó, ¿usted cree que un personaje que haya hecho esto, esto y esto, con decir un día, yo entrego mi vida a Cristo y pido perdón, ya? Digo, bueno, no es que yo lo crea o no lo crea, es que la Biblia lo dice. Y yo creo lo que dice la Biblia. Eso es todo. Yo puedo estar equivocado o no, pero es la Biblia que lo dice. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sentencia bíblica. Entonces, si la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y yo he acudido a la sangre de Cristo, yo estoy limpio de todo pecado. Y punto. Ahora, la Biblia no dice de un pecado sí y de otro no. La Biblia no dice, por ejemplo, el que viene a Cristo, el mentiroso es perdonado. El ladrón es perdonado. No, la Biblia dice todo pecado. O sea, no importa la calidad ni la cantidad del pecado que usted haya cometido. Eso es lo que promete la Biblia. Ahora, ¿y qué ganamos nosotros con eso? Bueno, ganamos que la paz, la pasada que estamos dando por esta tierra nosotros, se trata de una estancia de purificación. Nosotros no llegamos a la tierra para pasar por ella. Hay algunos que duran 100 años pasando, pero hay otros que duran 20 y acaban. Y hay otros que duran meses y se van. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros estamos aquí por un tiempo y luego nos espera otro lugar de carácter eterno. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Tratar de que cuando me vaya de aquí sea para un lugar mejor que este. ¿Cómo yo logro eso? Mi comportamiento. Yo tengo que estar frío con el dueño de aquel lugar. Yo tengo que ponerme a tono con el Creador. Yo tengo que saber que el que me puso aquí me va a quitar y me va a llevar a otro sitio y yo no puedo pelear con él. Él me ha dicho que para yo enderezar, para yo entrar al lugar que preferimos todos, el paraíso, el nirvana, el lugar que usted le quiera poner, yo tengo que seguir a Cristo. Como dijo Cristo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces yo tengo que hacer por mí, porque no es por nadie, es por mí. Yo tengo que reconocer mi vida
cuántas y cómo yo he pecado y he violentado y he ofendido a Dios, y que Dios lo que quiere es lo mejor para mí, pero que yo soy libre para hacer lo malo o lo bueno según me dé la gana. Entonces yo tengo que reflexionar y entregarle mi vida a Cristo. Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Te entrego mi vida y mi voluntad, todo lo que soy, para que tú me salves y me perdones. Entonces se produce el indulto. El indulto, porque ya los pecados que yo cometí no van a contar. Fueron borrados y me condonaron la pena. Y yo salí libre y ahora soy una nueva criatura. ¿Quién lo declara? Quien puede. Quien puede. Lo declara quien puede. El único que condena es Dios. Y el único que lo declara descargado es Dios. Ahora hay unas recomendaciones. Por cuanto todos hemos ofendido a Dios, somos o hemos sido fugitivos. Muchos han tratado de esconderse de la presencia de Dios detrás de un sistema religioso. No, porque Dios sabe que yo voy a la iglesia. Dios sabe que yo tengo mi Biblia en la cabecera de mi cama. Allá tengo yo mi Biblia y yo estoy cubierto. Y hay quienes creen que por eso ya están resueltos. Hay otros que creen que porque pertenezcan a la iglesia tal, o mi papá o mi mamá sean la figura tal, ya yo soy libre de condenación. No. Dice Romanos 8:1, la única facilidad, la única vía para evadir la condenación es estar en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay culpa, no hay penalidad para el que está en Cristo Jesús. Algunos para evadir, supuestamente, para evadir la acusación, ¿sabe lo que hacen? Se declaran ateos. Ateo de la boca para afuera. Porque lo primero, eso lo han dicho mucha gente, lo primero que hace un ateo que va en un avión cuando se va a caer, ¿qué es? Gritar, ¡ay, Dios mío! No existe el ateo. Por eso, usted busca la Biblia de Génesis y Apocalipsis y usted no va a encontrar la palabra ateo. Porque ateo es un concepto equivocado. Lo que habla la Biblia es necio. La Biblia le llama a los supuestos ateos, le llama necio, que son aquellos que ven que la Biblia está ahí y dicen que no está ahí. Pero le están viendo y dicen que no está ahí. ¿Qué es lo que está funcionando ahora en la ideología de género? Que usted es lo que usted no es, aunque usted vea otra cosa. Pero usted es esto porque usted dijo que era eso. Eso es la necedad que la Biblia menciona. Entonces el ateo, consciente de todo lo que los testigos, los testimonios y las realidades que Dios ha hecho, ellos insisten en que no hay Dios, pero eso es para ellos tratar de evadir la acusación interna de su conciencia. O sea, es como una anestesia. Lo mejor es que reconozcamos a tiempo y busquemos la reconciliación con Dios. Todo lo demás sobra. Lo único efectivo, lo único que vale, lo único garantizado es que usted se humille porque a la gente no le gusta humillarse. La gente prefiere andar con su pechito parado, haciéndose el santo, el puro. No, reconozcamos que nos equivocamos, que pecamos, y no solamente contra Dios, pecamos con nuestra gente, con los amigos, contra los amigos, contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra los padres. Pecamos, ofendemos a la gente y debemos humillarnos, reconocer que hemos pecado, pedir perdón y Dios nos va a perdonar. Porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Es decir, esa es la gran noticia para el prófugo. Dejará de ser prófugo, dejará de ser fugitivo si reconoces a Cristo como Salvador, le entregas tu vida y le pides perdón. Porque contra ti solo he pecado, dijo David, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, que en resumen, contra el único que nosotros somos o podemos ser
Fugitivo es contra Dios, porque la mayoría está evadiendo la justicia divina y creyendo que Dios no le va a cobrar. Y esa cuenta va. Esa factura viene y no la pagará tu hermano ni tu familia, la pagarás tú, la pagaré yo. Cada uno pagará su propia factura. No podemos enviar a nadie a pagar el impuesto, tengo que ir yo. Y cuando vayamos, lo único que vale es el pasaporte de la sangre de Cristo. Lo único que funciona es la sangre de Cristo. Así que eso es lo que debemos hacer. Damos gracias a Dios. Pónganse de pie. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.